Hola, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imaginólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí, docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica de Loyola del Faro. Llevamos adelante videos de tipo o de carácter informativo que busca de una u otra manera traer información científica, información médica en relación con el COVID-19 y la pandemia que todos estamos atravesando. También de una otra manera descartar o desvirtuar la presencia de bulos o fake news que de una u otra forma podrían entorpecer o al menos ponernos algo nerviosos e intranquilos dentro de lo que estamos viviendo día a día. Hoy día siendo domingo 1 de noviembre del 2020, ya el penúltimo mes del año, estamos dando inicio a este video, enviando eso sí los mejores deseos y saludos a todas las personas que se encuentran padeciendo algún quebranto en su salud, ya sea por COVID-19 o por cualquier otro tipo de causa, y en especial también a aquellas personas que lastimosamente han tenido que ver partir a alguno de sus seres queridos, sea por COVID-19 o también por otra situación. Entendemos que la ausencia de ese ser querido obviamente que va a ser única y va a ser irreparable, y entendemos que debido a las últimas circunstancias, en este momento todavía hay mucha gente que está falleciendo, probablemente ya a causa del COVID-19. Como decía, hoy día domingo 1 de noviembre, siendo la hora local 20 horas 4 minutos en la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, estamos iniciando una serie de videos que desde mediados de marzo los empezamos con el fin de compartirles estas noticias. Así que iniciamos dando una pequeña actualización de cómo se encuentran los casos a nivel de Ecuador, y según las cifras que maneja el Ministerio de Salud Pública y según las cifras que maneja el COE. Recordemos que estas cifras que maneja el Ministerio de Salud Pública tienen un sesgo muy importante y que probablemente se encuentra circunscrito dentro de la poca confianza que se le tiene a este tipo de instituciones por lo deficiente que han sido para manejar lo que es la pandemia por COVID-19. En virtud de ello, el Ministerio de Salud nos dice, a través de la situación nacional del COVID, en las infografías que ellos publican diariamente, que a hoy 1 de noviembre tenemos 169.194 casos de personas positivas confirmadas por el laboratorio, y tenemos una cantidad de personas fallecidas que ya superan los 12.000, tenemos 12.684 personas fallecidas. Nuevamente, estas cifras son las que manejan el Ministerio de Salud Pública, que probablemente están muy alejadas a la realidad que todos percibimos, pero sobre todo a la realidad que se tiene si tomamos en cuenta el número de fallecidos que tiene el registro civil. Recordemos que esa cifra de personas fallecidas hasta la fecha, en relación con el número de personas fallecidas, tomando en cuenta los años anteriores, existen un desequilibrio de entre 35.000 a 40.000 personas fallecidas que no tendrían explicaciones en relación a lo que normalmente ha fallecido. Así que probablemente ese número, muchos tengan que ver por COVID-19 o con COVID-19 de forma directa o indirecta. Y por lo tanto, esta cifra de 12.000 solo sería una pequeña muestra de lo que hay detrás. Incluso a nivel internacional se presume que nuestra cifra podría ser 4 a 5 veces la que se publica oficialmente. A nivel mundial la cosa tampoco pinta para positivo. Estamos ya superando los 46 millones de personas contagiadas de lo que se conoce, y tenemos más de 1.198.000 personas fallecidas, y según los reportes que llegan a la página que maneja la Universidad de Johns Hopkins. Es importante tener presente esto. Al momento, sí sería entendible que todos entremos en la temática de lo que está ocurriendo, porque en la curva, si agarramos el planeta Tierra como si fuera un solo país, estamos viviendo aún una explosión de casos de una forma muy considerable. Lo decimos esto porque se nos vende una falsa y mala percepción de que todo está controlado, al menos acá en el país, en Ecuador, cuando nosotros sabemos que nuestro país es el peor que ha manejado esto, en todo sentido, desde la parte gubernamental hasta la parte ministerial, y por ende tenemos lo que ha ocurrido y que todos somos muy conscientes de las cosas como se han dado. En tal relación, en el mundo ya Estados Unidos superó los 9 millones de casos, está en primer lugar. La India ya superó en segundo puesto más de 8 millones de casos, Brasil con más de 5.500.000 está tercero,
Y miren aquí cómo que hasta hace poco teníamos Argentina y Colombia en estos puestos cuarto y quinto, han sido desplazados. Y no porque la cosa esté muy positiva, o sea, muy controlada, tanto en Argentina como Colombia, sino es que lo que está pasando en Europa, ¿sí?, es muy importante y ha desplazado a estos países. Ya ahora, en este momento, tenemos que, bueno, Rusia se mantiene en el cuarto puesto con más de 1.600.000 pacientes contagiados. En el quinto ya está Francia con más de 1.400.000. En el sexto está España con más de 1.180.000. Lo que ha ocurrido en Francia y España, que ya se habla concretamente de una segunda ola en Europa, pero en especial lo que ha pasado en Francia, España, Reino Unido, Italia y quizás en un poquito menor proporción Alemania, y de ahí tomamos en cuenta Bélgica y otros países, ¿sí?, están dibujando lo que es la segunda ola. Tomemos presente eso, porque cuando nosotros empezamos a hablar de estos videos, ya estábamos observando lo que había ocurrido en Europa y que había iniciado desde Italia. Si ustedes recordarán, si vamos y nos trasladamos al mes de febrero, finales de febrero de este año, ¿sí?, vemos cómo se comenzaron, y principio de marzo, se comenzaron a ver escenas de dolor y de espanto cuando el norte de Italia comenzaron no solamente a tener una tasa de personas que fallecían diariamente, que a nosotros nos parecía increíble, pero también veíamos la desesperación de la gente. Entonces, esto es muy importante porque Ecuador de una u otra manera está siguiendo un patrón muy similar a Europa, en el sentido de que cuando Europa, claro, muy similar, pero con unos 3-4 semanas de atraso, ¿no? Cuando en Europa tuvieron su primera ola interesante e importante entre febrero y marzo, que luego fueron pequeñas olas entre abril y mayo, en Ecuador todavía no teníamos en teoría casos, en teoría, pero ya sabemos que a final de febrero se reportó el primero, pero ya habían casos reales desde el principio de febrero. Esas son las cosas que nuevamente uno recién que las conoce sabe el pésimo manejo que ha tenido este gobierno, que es el peor gobierno de la historia, pero en especial en la parte de salud, el pésimo manejo. Encima de todo, que somos conscientes de la cuestión hospitalaria ha sido manejado de una forma política y muy corrupta, y por ende entendemos las razones para que el colapso haya sido más que evidente. Entonces en Europa, cuando se comenzó a vivir eso, nosotros ya teníamos casos, faltó poquito para entrar a final de marzo y abril y se viviera el infierno dantesco que tuvimos desde Guaya, sobre todo Guayaquil, pero que se fue reproduciendo en otras provincias y en otras ciudades. Entonces, lo que está pasando en Europa tiene que servirnos de alerta, porque probablemente va a ser lo que va a ocurrir acá si es que nos muestran la realidad, porque ya lo está pasando. Y a pesar de que no lo hagan, creo que todo el mundo es consciente de cómo se dan las cosas y cómo se están dando ahora. Vamos a eso a mencionarlo de mejor manera, ya mismo cuando hablamos de la letalidad y en otro capítulo, y ahí vamos a entender por qué lo decimos de esa forma. Muy bien, entonces habíamos comentado que España está en sexto, Argentina con más de 1.100.000 está séptimo, octavo está Colombia con más de 1 millón, Reino Unido también tiene ya más de 1 millón, México se encuentra noveno, luego está, déjenme no equivocarme, muy bien, 9 noveno y 10 se encuentra México con más de 920.000 casos. Perú se encuentra en el puesto 11 y nuevamente, quien viera la cifra o quien viera porque salió del top 10 no dirá, uy, qué bien le está yendo a Perú. Y la verdad es que Perú también ha tenido un desenvolvimiento bastante caótico, al igual que lo han tenido otros países de la región, y que de una u otra forma ha sido eclipsado por lo que está pasando en Europa. Entonces Perú en el puesto 11, Sudáfrica en el 12, Italia ya está en el puesto 13, recuerden cómo se había alejado, Irán en el 14 y Alemania, que si nosotros nos trasladamos 3 semanas atrás, estaba en el puesto 23 y ahorita está en el puesto 15. Nuevamente, no es que muchos países lo estén haciendo mejor, es que ellos, los países europeos, están atravesando una segunda ola. Chile está en el puesto 16 con más de 511.000 casos, Irak en el 17, Bélgica en el 18, Indonesia en el 19, Bangladesh en el puesto 20. De aquí tenemos países como Ucrania en el 21, Filipinas en el 22, Polonia en el 23, Turquía en el puesto 24, Holanda en el 25, Arabia Saudita en el 26,
Chechenia en el 27, Pakistán en el 28, Israel en el 29, Rumania en el 30, Canadá en el 31, Marruecos en el 32, Nepal en el 33, Ecuador está en el puesto 34, Suiza en el 35, Portugal en el 36, Bolivia en el 37, Emiratos Árabes Unidos 38, Panamá en el 39 y Qatar en el 40. Y ya para tener una idea, en el 41 República Dominicana, Kuwait en el puesto 42, Suecia en el 43, Omán en el 44, Kazajistán en el 45, Costa Rica en el 46, Austria en el 47, Guatemala en el 48, Egipto en el 49, Japón en el 50, Bielorrusia en el 51, Honduras en el 52, Etiopía en el 53, Armenia en el 54, Venezuela en el 55 y ya superando a China, que está en el puesto 56. Y China, al día de hoy China prácticamente tiene controlado el problema. Ahora, si nosotros miramos lo que ocurrió dentro del desarrollo de la pandemia, debemos entender y ser bastante claros y objetivos que China hizo las cosas enormemente bien. Y quitémonos esos sesgos de carácter geopolítico, de carácter ideológicos, ¿sí? Y no miremos tanto que si tengo un gobierno comunista, socialista, capitalista, de izquierda, de derecha, sino veamos, hablando de la pandemia, ojo que este video busca o se focaliza en la base de salud, sino que nuestro gobierno es tan pésimo que tengo que mencionarlo a cada rato. Pero nosotros tomamos en cuenta los resultados y en virtud de ello, sin lugar a dudas, lo que ha ocurrido en China, que manejan una población de más de 1.400, 1.500 millones de habitantes, y que ellos hayan podido controlarlo y al momento incluso tengan ya en ejecución 4 vacunas propias, ¿sí? Hacen simplemente ver que lo que ellos han realizado es bastante importante y que sin lugar a dudas de ahí podríamos tomar en cuenta cualquier tipo de situación que pudiéramos hacer en los otros países. Para que vean cómo va o cómo se va manejando el tema de lo que tiene que ver a la letalidad, vamos a tener presente que vamos a hablar al menos de los principales países o los que están al frente de todo esto para tener una idea de cómo se ha golpeado el virus acá por nuestros lados, ¿no? Miren, cuando ya Estados Unidos superó los 9.100.000, casi 200.000, tenían 230.848 fallecidos. La India, con un número de 8.184.000, tiene 122.111. Está de más darse cuenta que frente a Estados Unidos, la India ha manejado de mejor manera los resultados. Brasil, con más de 5.500.000, tiene 159.884. Rusia, que se encuentra Rusia, que se encuentra con más de 1.600.000, tiene 28.026 personas fallecidas. Y si yo relaciono con los otros países de Europa, que más o menos superan el 1.000.000 de pacientes contagiados, el país que mejor le ha ido en el sentido de letalidad se llama Rusia. Tiene mejores números que Italia, mejores números que España, mejores números que Inglaterra o Reino Unido y mejores números incluso que Francia. O sea, para que se den una idea de cómo los sectores de salud también responden de una u otra manera frente a este tipo de eventos que tienen carácter mundial, ¿sí? Y obviamente que en una nación pueden hacer sucumbir fácilmente los sistemas de salud. Y por ello tenemos que aclararlo porque, por ejemplo, los rangos que está demostrando de efectividad la vacuna rusa Sputnik 5 y están entrando una segunda vacuna, demuestra que hay confianza en ese tipo de cosas. Digo esto porque acá en el país solo se quiere vender la idea de que si la vacuna no viene de un lado, no la tenemos que tener o deberíamos obviarla, cuando eso sería la estupidez más grande. Pero como este gobierno y hasta el ministro de Salud se ha caracterizado por ser estúpidamente formado en todo lo que dice, entonces no nos extrañaría que se lleguen a ese tipo de cosas. Sí, porque si ustedes ven las declaraciones de este ministro Ceballos, que para mí decirle hasta ministro es darle un grado que no se merece. Sí, dice él que es médico, pero pareciera que no fuera médico. Y si se dan cuenta, él pretende salvar las manos de él y del gobierno, tratando de tildar la culpa de todo lo que ha habido, ¿sí? En este caso incluso a los médicos, porque se atrevió a decir que los culpables éramos los médicos en llevar la enfermedad
a los hospitales y transmitirla. O sea, semejante estupidez que no tiene una cabida lógica. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué el desagravio? ¿Por qué el sentimiento, la frustración, el coraje que uno siente cuando escucha esto? Porque en ninguna parte del mundo, nadie ha dicho semejante tontería. Entonces viene aquí una persona que se pretende ser iluminada, pero lo único que quiere o intenta hacer es proteger sus espaldas, porque recuerden, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que todos estos errores de omisión, negligencia y corrupción van a entrar, cuando hablamos del COVID-19, como crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles. Por lo tanto este presidente bufón que tenemos, como estos ministros sicarios que hay, ¿sí?, lo único que están intentando es buscar un escudo para intentar protegerse, pero es soberana estupidez. Entonces, esos son los desastres que tenemos acá. Y les menciono esto cuando hablé del tema de Rusia, porque se evidencia en la relación de lo que vemos, ¿sí?, cómo ellos han manejado positivamente. Y ahora que tienen sus vacunas también, cómo lo van a hacer de mejor manera. Ahora, yo les digo siempre, y todo el mundo dice, no, pero es que te pueden manipular la información en China, en Rusia, en Cuba, etcétera. Claro, de que te pueden manipular, te la pueden manipular. Aquí en Ecuador la manipulan, o sea, no hay que irse a ningún otro país. Pero una cosa es que te puedan manipular la información y otra cosa es que te puedan mentir o engañar con los fallecidos. O sea, y yo les dije siempre, es imposible que te puedan engañar con los fallecidos, porque los fallecidos siempre, en cualquier país civilizado, se maneja por una institución específica. En nuestro caso, en Ecuador, el registro civil maneja lista de fallecidos, así como los que nacen. Sí, la natalidad y la mortalidad la manejan ellos como dato estadístico. Entonces, cuando uno ve los datos que se publican y son fríos, ¿sí?, porque toda persona que fallece, yo podría decir que más del 98% de las personas que fallecen tiene algún conocido, algún amigo o algún familiar que hace los papeles para que inscriban su defunción en el registro civil. Eso hacemos en Ecuador, por si acaso. Entonces, cuando tú inscribes la defunción, ¿sí?, ahí automáticamente uno entiende qué pasa. Por ejemplo, acá en Manabí y Esmeraldas tuvimos un terremoto en el 2016. Sí, en teoría, por el gobierno habían fallecido alrededor de 700 personas, pero ya en el ajuste de eventos eran probablemente unas 1.500 personas que fallecieron en el terremoto, una cifra muy, pero muy significativa. Entonces, ya les digo, son las cosas que imposible que se puedan esconder o se puedan de una u otra manera manipular. Así que tanto en Rusia como en China, en Cuba, en cualquier otro país, no se pueden esconder las personas que fallecen. Miren, en Argentina con más de 1.100.000 tienen 31.140 fallecidos. España con 1.185.000 tiene 35.878. Colombia con más de 1 millón tiene 31.079. México, en México se ha sido un desastre también. Ya tienen cerca de 1 millón, pero tienen 91.753. Así a lo rápido, México tiene casi un 10% de letalidad, similar a la nuestra. Y es más, la nuestra, la legal nuestra, yo les podría decir que nosotros hemos llegado a una tasa de letalidad alrededor del 15%. Cuando hablamos de una tasa de letalidad del 15%, ¿qué significa? Que de 100 personas que se contagian COVID-19, pudieron haber fallecido entre 10 a 15 personas. Tener esa tasa de letalidad. Hay países que tienen una tasa de letalidad que no supera el 1%. ¿Sí? Y sin ir tan lejos, podríamos hacer un pequeño análisis de la propia Rusia, que con 1.600.000 tienen 28.000 fallecidos. O sea, para que ellos pudieran tener el 10%, deberían tener 160.000 personas fallecidas. Y para tener el 5%, deberían tener 80.000. Entonces, ellos están por alrededor del 2-3%, todavía por debajo del 2% en su tasa de letalidad. Eso para tenerlo presente. Luego tenemos otros países que hoy día, bueno, de los que mejores les ha ido, sin lugar a dudas, tenemos el caso en número de fallecidos, tenemos el caso de Venezuela, Costa Rica, Paraguay, Cuba, Nicaragua y Uruguay. Son los países que mejor les ha ido en esta pandemia. Y como estamos hablando de esta situación de la segunda ola, ¿sí?, vemos también lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Miren, el 3 de noviembre, el día martes, Estados Unidos tiene la elección presidencial en algunos estados, en la mayoría de ellos, y de una u otra forma entendemos nosotros que esto del COVID-19 sí va a marcar una tendencia en cuanto a quién pudiera ser el presidente de ellos. Sin lugar a dudas que
para las personas que vemos las cosas desde lejos, ambas orientaciones políticas nos parecen que son un tantito extremistas, por uno u otro lado. Y bueno, pero ya es una cuestión del pueblo norteamericano directamente. Sin embargo, ahora si ustedes se ponen a leer los periódicos del mundo, me parece que la mayoría se inclina para que pudiera, al menos en sus encuestas, para que Biden esté al frente de Trump, y dan una relación de 3-1 probablemente en cuanto a su predicción. Independiente de quién gane, la verdad a mí no me interesa mayormente. Me interesaría si hubiera llegado un senador como Bernie Sanders, que sí demostraba tener otro tipo de corriente, pero bueno, no se pudo. Ahora, lo que sí es real es que lo que ha pasado en Estados Unidos, que para mí ha sido un desastre en todos sentidos, ya Estados Unidos nuevamente vuelve a marcar un récord de contagios y hay más de 1000 muertos en 24 horas y estamos a pocos días de las elecciones. Recuerden que Trump también insistía enormemente de poder sacar una vacuna ahorita a finales de octubre, que no lo pudo hacer, y de poder también tener una medicina como tal y sacarla para que lo promocionen políticamente, que tampoco lo pudo hacer. Entonces, de una otra manera, el registro del jueves, que marcó récord de contagios, con 91.000 nuevos casos repartidos en diferentes estados, estando a pocos días de las elecciones presidenciales del martes, ese mismo día fallecieron 1000 personas y la curva de contagio mostró una alza considerable. Ya superaron los 9 millones de personas contagiadas y el martes, que es la votación que estamos hablando entre Trump y Biden, muchos estadounidenses ya han votado por adelantado y de otra manera esto sí podría influir. Bueno, hablando ya de los números como tales en Estados Unidos, el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que por las siglas en inglés se denomina CDC, ha manifestado este número de personas fallecidas que ya se suman a los que ellos tenían y tienen ya más de un total de 228.000 personas fallecidas. Trump, sin embargo, justificó el aumento de los casos porque, según él, las muertes descienden y eso es una contradicción a los datos reales. El hijo mayor de Donald Trump apareció en la cadena Fox News el jueves para repetir el argumento de su padre que la pandemia está bajo control. E incluso dijo que estaba revisando los datos porque sigue oyendo hablar de nuevos contagios y era como bueno porque no se hablaban de muerte, según él. ¿Sí? Expertos en salud norteamericanos han advertido que las cifras seguirán aumentando al coincidir la expansión del virus con la gripe estacional. En ese sentido, uno de los médicos que de una u otra manera ha llevado adelante como primera línea la lucha contra el COVID por su puesto, que se llama Antonio Fauci, dijo a la cadena CNBC que el país está marchando en una dirección equivocada y que si las cosas no cambian y se mantienen el curso en el que están hasta ese momento, va a haber un lote completo de dolor para el país en lo que se refiere a los casos adicionales, hospitalizados y muertes. Y la verdad que mucha gente estamos en esa situación. Nos parece lamentable cómo se politiza tanto un tema de carácter de salud y no solamente pasa allá, acá obviamente que es mucho más evidente, descarado y más humillante por las cosas que se dicen a cargo del ministro de Salud. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos y miren lo que está pasando en Europa para no ir perdiendo el hilo de este aumento de casos. El sábado el primer ministro británico Boris Johnson anunció que hay un segundo confinamiento para Inglaterra, aunque su gabinete era reacio a un nuevo cierre por las devastadoras consecuencias económicas. Los asesores del primer ministro en materia sanitaria le plantearon una imagen que hizo que Johnson aceptara tomar tan dura decisión. En ese sentido se produjo la reunión con el comité del coronavirus y el primer ministro y los expertos fueron muy claros. O se cerraba todo a la cifra diaria de muertes, o se cerraba todo, o la cifra diaria de muertes iba a oscilar entre 3.000 a 4.000 personas para Navidad. Estos expertos hicieron gráficos que habría que acumular cadáveres, incluso en pistas de hielo, porque las morgues de los hospitales no darían abasto. El panorama sería mucho peor que el de abril. Esta segunda ola sería de esa manera. La decisión fue clara entonces, pese a las reticencias de los ministros de la Corte por el sentido económico, Johnson decidió cerrar. Se trataba de sacrificar noviembre para salvar diciembre.
también influyó las decisiones que han pasado en Alemania y Francia de cerrar ahora sus países del gabinete, y de una otra manera para ver si los alemanes y franceses celebraban la Navidad y los británicos tal vez hasta encerrados en su casa. El confinamiento entrará en vigor el próximo jueves y durará hasta el 2 de diciembre, o sea, prácticamente un mes van a estar confinados en Inglaterra como consecuencia de lo que está ocurriendo. Pero las cosas no solamente van por el lado de Inglaterra, porque también lo que está pasando en toda Europa, y por eso estamos caracterizando como lo que se denomina una segunda ola, hace que la pandemia esté desbordada en algunos países. Ya lo de Boris Johnson es mucho más que evidente, ¿sí? Y el número de casos que se han masificado hacen que países, incluso algunos que estaban muy reacios a hacerlo, como Francia, estén tomando medidas más severas. Alemania ni se diga, y si ustedes ven la comparativa de lo que tuvieron en el mes de marzo-abril en Europa, es muy similar, incluso más acentuado, ahora, desde finales de octubre, hasta lo que podría pasar. Por eso, si no lo hacen en este momento, la situación puede estar siendo muy, pero muy dramática. Muy bien, eso teníamos pendiente en cuanto al número de casos. Y bueno, Francia incluso está prohibiendo la venta de productos no esenciales en supermercados a partir del día martes. Con todo esto, con la intención de que el confinamiento vaya llevando los acuerdos que ellos siempre comentan que debe de llevarse en todo este tipo de cosas. Muy bien, eso por el lado de Europa. Ahora, por el lado de América, sobre todo acá de Sudamérica, la situación en algunos países pudiera pasar aparentemente a ser controlado, pero la realidad de las cosas, y ya tomando en cuenta Ecuador, es que estamos lejos de controlarlo. Y yo les pongo este ejemplo que es muy elemental. Si a usted le ha tocado salir en las últimas 48 horas, si a usted le ha tocado salir en las últimas 48 horas, va a ver en la calle primero una gran cantidad de personas, una gran cantidad de tráfico, pero sobre todo mucha gente desaprensiva que anda sin mascarilla. Y es muy elemental porque todo el mundo que he podido, bueno, con las personas que he podido hablar de diferentes lugares del país, todos coinciden en lo mismo. La gente ha bajado la guardia y eso nos puede estar costando muy caro. Nosotros venimos hablando que se va a venir en una entrevista que me hace Hoja de Ruta los días jueves, que es una página que está en Facebook y en YouTube y transmiten mucha información bastante interesante, así que si pueden seguir a los amigos de Hojas de Ruta sería muy importante. Entonces, en la información que compartimos con Hojas de Ruta, ellos me dijeron, doctor, ¿usted cree que en diciembre vamos a tener una segunda ola? Y yo les dije, desde mi percepción, ya desde finales de octubre y noviembre vamos a tenerla desencadenada. Y la verdad que de una u otra forma, uno no es que esté siendo un agorero del desastre o de las malas cosas, sino que uno ve el comportamiento y ve cómo de una u otra forma se están dando todo esto. Ecuador sigue siendo uno de los países que menos cantidad de testeo en el mundo ha realizado. El testeo es la cantidad de casos la cantidad de pruebas que uno hace en relación al promedio por 100.000 habitantes. Nosotros estamos entre los últimos lugares a nivel mundial. Eso ya es un desastre, ¿sí? Luego, también la forma de atender nuestra, me refiero a dar las herramientas necesarias. Miren que en mayo parte de los problemas de mayo tenían que ver con que el personal de salud, que era poco, porque ustedes me parece que muchos no se han dado cuenta de algo. Nosotros por la Constitución tenemos que hay dos cosas que no se pueden topar, que se llama salud y educación, y que el presupuesto destinado a esto debería ir creciendo hasta alcanzar cierto porcentaje y no debería reducirse de eso. Pero desde el 2018, ¿sí? Desde el 2018 ha ido reduciéndose el presupuesto de salud y educación. En el 2019 también se lo redujo e incluso, sépase bien, este 2020 el presupuesto de salud viviendo pandemia ha sido mucho menor que el presupuesto del 2019. Y ustedes se podrán preguntar, pero ¿cómo es posible eso? Muy sencillo, porque desde el 2018, finales de 2018, pero sobre todo desde el 2019, se comenzó a despedir gente y se comenzó a invertir menos. Además que este gobierno no ha construido
absolutamente nada. La mayoría, bueno, todos los hospitales nuevos fueron construidos por el gobierno anterior. Todas las unidades tipo C, tipo B, nuevas, todas fueron construidas ya. Este gobierno no ha construido ni un cerco de un subcentro. Nada, absolutamente nada. Y en relación a ello, de que no han hecho absolutamente nada, lo único que se han dedicado es a repartir los hospitales como botines políticos. Y todos sabemos los negociados que han existido ahí, porque es de conocimiento público. Solamente basta buscar un poquito cualquier hospital que usted quiera, investiga un poco y se va a dar cuenta que detrás de ello hay un asambleísta probablemente relacionado con las personas que dirigen, y probablemente hay mucho negociado de por medio. Entonces, en virtud de ello, ellos han despedido a mucha gente, disminuyó la inversión de salud del 2019 y siguieron despidiendo gente, disminuyó más en el 2020, pero también no han construido absolutamente nada, porque no es lo mismo tener un presupuesto de 60 millones para mantener un hospital por un año que construir un hospital que me puede costar mucho más todavía fuera del presupuesto. En todo caso, eso ha ocurrido. Y esas medidas de haber reducido el presupuesto de salud les va a cobrar una factura a todos los culpables de ello, porque viviendo en una pandemia que no solamente han recortado el presupuesto de salud, sino también han disminuido la capacidad operativa de muchos hospitales, esto involucra a que la cifra de fallecidos que tenemos en este país, que es muy alta, sí tengan que ver directamente con todo esto. Es un círculo vicioso. Entonces, tenemos luego un ministro de salud que, tan suelto de huesos, se atreve de hipotetizar algo que, encima de que es ilógico y tonto, tiene un peso de humillación y desagravio, sobre todo a las personas de los fallecidos, y más de los fallecidos médicos. Y ojo, cuando yo hablo de fallecidos médicos, no quiero que se malinterprete y se pretenda entender que yo considero que los fallecidos médicos están en este pedestal y el resto de fallecidos acá en otro pedestal. No, toda persona fallecida, independiente de su condición, de su orientación, de lo que sea, es una persona que todos tenemos que llorar, y llorar sangre. Pero hablando específicamente de los fallecidos médicos, que un pseudo ministro de salud como este canalla de Ceballos se haya atrevido a decir que fueron los médicos quienes llevaron la enfermedad a los hospitales y la diseminaron, no solamente que es un acto maquiavélico y de cobardes, sino que es un acto que ofende la dignidad de aquellas personas que tuvieron familiares médicos y que fallecieron, y personal de salud. Porque estamos hablando que solo en médicos en el Guayas, solo en la provincia del Guayas, fallecieron más de 100 médicos. Y en el personal de salud estamos hablando más de 200. O sea, ¿de qué tipo de caraza este tipo puede venir a hablar así tan frío, no sé, es una forma tan estúpida de decirlo, que de verdad que a nosotros los que estamos metidos en el tema salud nos humilla ese tipo de declaraciones. En un país con mediana estabilidad y lógica democrática, este tipo de personajes debió haber renunciado, primero pedido disculpas públicas, renunciado y haberse ido directo a vivir a otro país, ¿sí? Porque de una u otra manera la misma sociedad buscaría siempre estigmatizarlo, señalarlo y, bueno, tantas cosas más. Pero en este país no solo que eso, sino que luego comienza a hacer otro tipo de declaraciones que la verdad, o sea, cada vez que habla, si antes la gente ya tenía fastidio cuando Moreno habla y habla sus estupideces, pero que esta persona que vino precedido por un cartel aparentemente bueno, hable tantas tonterías, todavía de verdad que nos pone en una situación que incómoda, de verdad, los que hacemos allí. En las últimas declaraciones, y ustedes entran a la página de Salud S, en el Twitter incluso, dice, miren lo que dice: al momento hay un respiro porque los contagios han disminuido. Eso es falso, mentira, a escala nacional, muy falso. Que él no esté haciendo pruebas, que no esté haciendo el testeo suficiente, no significa que han disminuido, significa que nosotros hacemos las cosas mal, y que existe entre un 30 y 60% de ocupación de camas hospitalarias y la UCI a nivel nacional. Falso, eso es falso. Las camas hospitalarias por COVID-19 y las camas de terapia intensiva están por encima del 60%, y hay lugares donde probablemente estén tocando el 90%, si no son el 100%. Así que todo lo que dicen es falso. Es falso, y lo que buscan de una u otra manera es manipulación. Así que la verdad, yo
ya no le creo absolutamente nada a a este doctor Ceballos, a este señor Ceballos le voy a decir, porque el título de doctor le queda demasiado grande, ¿sí? Y lo único que está buscando es intentar cubrir las espaldas de la gente que está allí, y lo hace tan torpemente que lo hace demasiado mal, ¿sí? Entonces, en la cuestión de cada uno va a quedar si seguir bajando la guardia, aún demostrándose que los casos están incrementándose y que la gente ha perdido la perspectiva, porque ya les digo, hay muchos lugares del país donde de una u otra manera la gente anda sin mascarilla, se concentra, se aglomera, ¿sí? Pierde la noción de lo que se está viviendo, ¿sí? El día de ayer se compartían videos en discotecas donde había más de 200 personas acumuladas, y mucha gente joven, que probablemente es la que no va a sufrir el embate de la enfermedad ellos, pero sus familiares probablemente van a tener gente que la va a pasar muy mal y podría llegar hasta fallecer. Así que la verdad, este tipo de situaciones no nos calan nada bien. Y estoy de acuerdo en todas las expresiones, tanto del Colegio Médico del Guayas, Colegio Médico de Manabí y otros colegios médicos como del Oro, el Colegio Médico de la Azuay, el Colegio Médico de Pichincha, no sé si lo haya hecho, y la Federación Médica Ecuatoriana, no sé si lo haya hecho, en el sentido de exhortar al ministro que se disculpe públicamente y que renuncie, o que lo renuncie, que eso sería lo mínimo y lo mandatorio. Y estoy totalmente de acuerdo, y mi voz de rechazo a las expresiones de este señor, mi voz total de solidaridad por aquellas personas que han perdido familiares, y que lo que está haciendo con esto, desvirtuando y desnaturalizando algo, ¿sí? Lo único que busca es entorpecer lo que verdaderamente ocurre, y lastimosamente eso nos toca vivir. A buena hora, ya en febrero tenemos elecciones, y en mayo este tipo de gente que jamás debería ocupar ningún cargo público debería desaparecer completamente. Y si la justicia ve indicios de responsabilidad en ellos, que sean lo suficientemente efectivos para que ellos paguen las consecuencias de todo lo que está ocurriendo. Muy bien, eso en este sentido, y la verdad me indigno mucho, y mejor no voy a seguir opinando de esto porque podría decir hasta algo que podría tener repercusiones. Vamos a agradecer a las personas que se han podido conectar. Está Lupita Zambrano, muchas gracias, Christopher Marcillo, Juan Chacón, Denis Santos, nuestro querido amigo desde Colombia, Luis Chamorro Ruiz, Alfonso, Gerard Párraga, Jimmy Mesa Ceballos, Livia Rosa, Damián Gustavo Alcíbar Castro, Anita Mariela Villavicencio, Freddy José Torres Velázquez, Livia Rosa de Nueva York, manda saludos, gracias por la información. Dios quiera que todo esté bien para ustedes y mi país. Ella es de Colombia, pero vive en Estados Unidos. De demás países de América Latina no se agraven las cosas, Dios mediante, que sea así. Javier Alfonso Vélez Alcíbar, Gladys Dayana Pinargote Zambrano, Tatiana de Salas, Brigitte Macías, nuestro amigo Jinson Rodríguez Lor manda saludos, Lupe Gisela, Gregorio Saltos Indriago. Jinson Rodríguez nos dice: esperamos que el próximo gobierno le dé más énfasis al sector de la salud y educación, tal como lo manda la Constitución. Si eso deseamos todos. Si no es pedir simplemente que cumplan lo que dice la Constitución. Pero este gobierno se ha dedicado solamente a pagar deuda externa, a promocionar bancos, a dar negociados para ello. Y de verdad, qué daño que están haciendo los bancos al país también, ¿no? Porque para los bancos la pandemia solo existe en otros países. En nuestro país aparentemente, según ellos, no existe pandemia, y hemos visto cómo ellos han sido inmisericordia tanto en el cobro del tiempo que debería haber dado por lo que tuvimos confinados, en teoría, ¿sí? Y en cuanto al cobro de intereses. Es lamentable el comportamiento de los bancos, porque nadie está negando que haya que pagar las deudas contraídas. Lo que se está hablando es de que se deben de hacer mejores medidas, ¿sí? Incluso se debió haber bajado el interés de los meses que hemos estado confinados, incluso se debieron dar alternativas más válidas, y ahora es un desastre. Tatiana Salas nos dice: son personas que no miden el grado de daño que hacen, ya que puede ser que ellos no les dé fuerte el COVID, pero el resto que contagian sí, y uno de esos puede ser un familiar, y hasta que no suceda, no toman conciencia. Se refiere a lo que estamos hablando, que en algunos sitios hay discotecas donde llegan jóvenes que se congregan, no usan ni mascarilla siquiera, que ya de por sí la congregación es un problema, y pueden llevar esa enfermedad a sus familiares. Y estando así, miren que ya hay cosas demostradas. Si usted está en una habitación pequeña con mala circulación, no tiene mascarillas,
y están 5 personas y uno está contagiado, en el lapso de 4 horas, el 100% de esas personas se van a contagiar, ¿sí? Si estamos en la misma habitación, con el mismo número de personas y todos usan mascarilla, es muy probable que muchas personas no se contagien, ¿sí? Pero si encima de todo, si está en esa habitación, todos están con mascarilla, pero hay buena ventilación y usted permanece poco tiempo, la probabilidad de que se contagie es muy mínima. Entonces, si entendemos esta situación, sabemos que lo que más hay que cuidarse es de los lugares con conglomeración de gente, que estén cerrados, ¿sí? Y que no estén protegidos. Entonces, hacia allá tiene que apuntar toda nuestra percepción de lo que está ocurriendo y nuevamente a no bajar la guardia de lo que está dándose en el país. Tenemos que tener claros de una u otra forma que este problema no ha terminado, este problema se siente y se mantiene y que de una u otra forma, a pesar de que ya tenemos soluciones, o sea, hay vacunas. Si usted vive en China, tiene 4 opciones de vacunas para poderse colocar. Si usted vive en Rusia, tiene 2 opciones. Si usted está, por ejemplo, en Reino Unido, ya tiene una opción con AstraZeneca y podrían venir otras opciones. Si usted está en Brasil, al menos en Brasil están probando 3 vacunas diferentes. Una china, una rusa perdón, 4 vacunas diferentes. Sin embargo, aún así Bolsonaro, sí, qué bestia. Por eso es cuando la estupidez llega en mandatario, o elegimos mal y elegimos gente que no tenga un poco de sentido de conexión con lo que ocurre. El tipo, porque tiene negocios y convenios con Estados Unidos, quiere negar la posibilidad de que participe más gente con la vacuna rusa o la vacuna china. Es una estupidez, ¿sí? Es una estupidez. En Argentina tienen algunos protocolos de trabajo, ¿sí? Y pese a que tienen una cifra considerable de afectados. En México, que es un desastre en cuanto a la mortalidad y de los contagiados, pero tienen también algunas líneas de trabajo. Incluso México está intentando producir su propia vacuna. Cuba, con todo y todo, también tiene la producción de una vacuna propia y estamos viendo cómo se está desarrollando. Y Venezuela, que en el transcurso de la semana nos envió una noticia de que están probando un fármaco para tratar el COVID-19, que esperamos, independientemente de lo que usted piense de la parte del gobierno, funcione. Porque si le funciona a ellos, va a funcionar para todas partes y eso también va a ser una solución inmediata. Así que el ministro de Salud, este señor Ceballos, manifiesta que el gobierno está haciendo todo lo posible para adquirir vacunas y la verdad no le creemos, no le creemos. Debería haber la posibilidad de que un organismo social, civil, esté también observando qué tan cierto es esto, porque no le creemos absolutamente nada. A este gobierno no se le cree absolutamente nada y a estos ministros, todos, la verdad que uno es peor que el otro. A veces como que hicieran competencia cuál va a ser el peor, ¿sí? Y la verdad que todavía no se puede dar un primer ganador porque todos son tan malos que todos podrían ganar. Pero bueno, en todo caso, por nuestra salud, protéjase, proteja a su familia. El problema no ha terminado. Estamos muy cerca de ver el horizonte o de ver la salida del túnel, pero si usted no se protege, va a suceder lo que decimos siempre en este argot popular de en la puerta del horno se quema el pan. ¿Sí? Si usted no se ha contagiado ni su familia, tiene que protegerse más. Si ustedes ya se contagiaron, por respeto al resto de gente, por respeto a usted mismo y a lo suyo, tiene que salir con mascarilla, ¿sí? Porque la mascarilla lo que hace es que cualquier persona que esté contagiada y que incluso no lo sepa, no contagie al resto. Entonces, por favor, el uso de mascarillas es más que necesario. Evitemos las conglomeraciones de gente, los lugares donde puedan estar muchas personas y de una u otra manera esperemos que puedan darse o terminando las soluciones adecuadas ahora. Estos videos están siendo un poquito interrumpidos últimamente porque la verdad es que hay motivos de carácter laboral que me están complicando las cosas. Entonces de pronto quizás vamos a cambiar los días de la semana. Puede ser que pasemos a 2 días en la semana porque incluso ya también empezamos clases en la universidad y también me voy a complicar porque mis clases en la universidad generalmente son de 5 o 6 de la tarde hasta 9 de la noche. Así que también se va a complicar un poco más. Pero bueno, ya estaremos informando de eso. Lo que yo les puedo decir es muchas gracias por estar acá. Gracias por compartir este tipo de videos. Gracias por escribir y de una u otra manera. Gracias porque su presencia hace que uno se pueda sentir animado y deseoso de seguir adelante con este tipo de actividad. Sin nada más, espero que acá en Ecuador estamos en un feriado hasta el día martes. En Manta dura hasta el día miércoles. Y bueno, esperemos que puedan
al menos estar algo relajados en el feriado, se puedan desconectar de acá, aunque yo sé que mucha gente está sin trabajo, sin dinero, y la cosa es muy complicada, es imposible tener tranquilidad en esas circunstancias, pero dentro de todo esperamos que puedan tener sus momentos de desconexión, porque eso también es parte de la salud física de uno, la salud mental. Dicho esto, gracias por todo, un resto de la noche de domingo muy bien, que les vaya lo mejor, bendiciones para los creyentes y muy buenas vibras para todos. Cuídense mucho. Chao, chao.